Bueno, los chiquilines tienen muchas ganas de hablar también del Tratado de Libre Comercio o de tratados de libre comercio. Lo que pasa es que, claro, en la actualidad tenemos un anuncio de este último gobierno, esta última administración, que fue avanzar en un posible tratado de libre comercio con China. Vamos a la presentación y hablamos un poquito de los TLC. En julio del año 2022, el presidente Luis Lacalle Pou anunció el inicio de las negociaciones con China por un tratado de libre comercio. Nosotros le hemos dicho a los socios del Mercosur que de avanzar lo íbamos a comunicar, que de avanzar y tener procesos con relativo éxito íbamos a invitar, íbamos a informar a los países para avanzar en conjunto. En abril de este año, el canciller Francisco Bustillo visitó en misión oficial dicho país, donde ratificó el interés de Uruguay en avanzar en un acuerdo comercial. La relación con Uruguay le importa y mucho, tiene inquietud de avanzar en un acuerdo de libre comercio con Uruguay, definitivamente, así nos lo hicieron saber. Y más, destacaron precisamente la posición firme de Uruguay en cuanto a avanzar con ellos, pero obviamente estamos en un compás de espera, si se quiere, en razón de la inquietud que hizo saber Lula de que también al Mercosur le podía interesar dar los pasos en favor de un acuerdo de libre comercio con China. El gobierno de Lacalle Pou también pretende un acuerdo de similares características con Turquía e ingresar al acuerdo transpacífico. Si podemos entrar a otro mercado y si tenemos la capacidad y la suerte de entrar sin aranceles, le va a hacer bien a todo el mundo. Ahora, vos hoy adelante, en el primer bloque, Inés, de alguna forma ya adelantaste algo de esto, ¿no? Que es casi imposible, por diferencia en economía, por diferencia en lo que tiene uno para aportar y el otro para recibir. ¿Cómo es el tema del Tratado de Libre Comercio con China? ¿Cómo lo analizás vos? Y en realidad, desde el momento uno, se dijo que era más bien una puesta en escena que otra cosa, desde el Frente Amplio, y lo dijo la propia China. O sea, le interesa un tratado de libre comercio con Uruguay en tanto y en cuanto sea la puerta de entrada a Brasil y Argentina. Ahora yo te pregunto, ¿Vázquez en su momento no lo buscó también? Sí. Sí, pero siempre en el marco del Mercosur. No. No por fuera. No, el TISA no. El TISA no. Y además el estudio de factibilidad del TISA no dio mal. O sea que esto de lo integran 24 naciones, entre ellas Estados Unidos, que tiene más de 300 millones de habitantes, con lo cual lo que uno tiene para ofrecer en base a su población, yo tampoco quiero hablar de lo que no sé, pero por sentido común y por cómo, digo, uno no puede hablar de economía cuando no sabe, sí puede asesorarse, pero sí puede conocer la historia. Y ha habido grandes tratados de libre comercio entre países pequeños y economías grandes. Y para cuando vos, están bien negociados, no necesariamente así. Claro, creo que ese paradigma no es cierto. Me queda una pregunta más. Y para vos, dentro de lo que... Porque recién Martina era muy crítica del discurso de Lacalle. En el Mercosur, en cada cumbre, porque dice que quiere hacer una diferencia con respecto al resto. No le importa ser socio, digamos, tampoco en declaraciones, de Lula, de Fernández y también de Abdo Benítez. Ahora, en ese marco, porque ustedes asentaban, ¿no?, cuando hablaba Martina recién sobre ese tema, ¿ustedes creen que también esto del Tratado de Libre Comercio, un posible Tratado de Libre Comercio de China solo con Uruguay, es una cortina del presidente? Claro. ¿En base a lo mismo? No, no solo, pero es todo parte de lo mismo. Claramente tuvo un discurso súper infantil y súper intransigente. De hecho, si vos lo que querés plantearle a tus socios del Mercosur es apertura o flexibilizar los acuerdos o rediscutir los acuerdos, no vas pateando la puerta y diciendo esto es no sirve para nada, esto es un lastre. Utilizó la palabra lastre, acordémonos. Entonces, me parece, no sé, todos que tenemos compañeros, si queremos rediscutir nuestros acuerdos, no le vas insultando y diciendo sos un... ¿Pero por qué camino? O sea, ¿cuál es el otro camino para vos? Y poder plantearlo desde otro lugar. ¿Y ustedes lo intentaron? ¿Y cuál fue el fin? No tuvo ningún tipo de actitud de negociación. ¿Cómo que no? El tipo va, se sienta, cacarea cosas, sale en la prensa, los asesores hacen lo mismo, acá los diputados repiten el mismo discurso, pero no hay una política... No, yo creo que la parte de su discurso que fue dura es la que le molesta del Frente Amplio. Tenemos un segundito. Dame un segundito, Nicolás. Dame un segundito. Se va a ir una integrante, sí. Me acaba de avisar al lugar. Que te vas a alimentar mucho. Te tengo que echar. Segunda amarilla y roja directa. No, roja directa no. Por segunda amarilla. Porque no es grave lo que haces, pero es casi grave. Es disruptivo. Según el VAR. Primero, no levantás la mano. Segundo, le gritás al compañero. Claro. Está al lado. Te puede escuchar perfectamente. Ya no voy a poner carita. Dijo un improperio. Afuera del estudio, por favor. Me está pidiendo que abandone la cancha. Gracias por venir, Martina. Te esperamos el jueves que viene. Gracias. Chao, Martín, nos vemos. Se fue pulsada Martina. En realidad, en los papeles es la segunda tarjeta roja que tenemos en la temporada, porque la primera ahora no me siento fue solo. Wilson. Vos dejá de hablar porque en cualquier momento también te vas. En realidad es la segunda, claro, sí.
Claro, pero el programa pasado terminaron auto expulsándose en el final, claro, ¿no? Martina y Clara, que también han venido muy combativa, ¿no? Claro. Ahora sí, Nicolás, disculpame que te interrumpí. No sé en qué estaba. ¿En qué estaba? No, ni yo me acuerdo, o sea, no importa. Ah, no, claro. Quería decir algo que me parece menor. Yo creo que parte del discurso del presidente y del gobierno, es una parte que le ha molestado al Frente Amplio, es el tema de los derechos humanos, porque el Frente Amplio ha tenido una postura muy inconsistente con respecto a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya salió la carta. Inconsistente porque hay sectores internos que critican más, sectores internos que critican menos, pero no se ponen de acuerdo como partido en criticar a regímenes que atentan contra los derechos humanos, donde hay gente pasando hambre, que no son para nada democráticos. Entonces, y el presidente ha reiterado su desacuerdo con esto. Entonces, en 2017 con el voto de Tabaré Vázquez se suspendió a Venezuela. Venezuela está suspendido del bloque. Sí, por la duda capaz que te habías olvidado. Con la firma de Nino Boa y bajo el acuerdo de usuarios. Bueno, por eso mismo, cuando hablaba de la inconsistencia del Frente Amplio, los sectores moderados, Nino Boa, Vázquez, que eran moderados, obviamente un MPP, un partido comunista, nos van a apoyar esto. Ya vino, ¿qué dijiste recién cuando hablaba Nicolás del tema Cuba? La carta Cuba, Nicaragua, Venezuela, porque en el Parlamento es una fija. Y lo que pasa es que hasta que no saben qué decir, sale la carta. ¿Sabes qué pasa? Hay que hacerse cargo de las posturas que fueron hace no más de 10 años. Que hasta que no tomen una decisión consistente contra 3 dictaduras, vamos a seguir nombrándolo, porque es terrible. Si querés podemos discutir en otro programa a qué nos referimos con democracia, dictadura, porque también decirlo así al voleo, ¿viste? Como tiene sus... Totalmente de acuerdo. Capaz que son democracias diferentes, ¿no? Sí, Wilson me pidió la palabra. Hay que ir a la hermana de María. A mí lo que me sorprende es que sigan queriendo apostar a una estrategia que no le funcionó al Frente Amplio, de tratar de flexibilizar el Mercosur. Con la postura del presidente, al menos logró que los propios presidentes del bloque, como Lula salió a decir que estaba de acuerdo con que había que flexibilizar el Mercosur. Lula salió a decir que primero la prioridad de Brasil era acompañar y finalizar el Estaba de acuerdo en modernizar, dijo. Que estaba de acuerdo en modernizar. Y modernizar es flexibilizar también. Pero quiero que me digas qué logró el presidente con este discurso. Al igual que, o sea, estamos de acuerdo, porque ustedes también lo querían. Wilson, ustedes también lo plantean, la flexibilización. Hace 2 días hubo una cumbre en la cual el presidente podría haber utilizado su instancia para pedir colaboración, porque estamos en una crisis hídrica, que nos quedan 48 horas de agua, capaz que ahora porque llovió 3-4 días, y en vez de utilizar esa oportunidad para pedir ayuda... Sale del eje de la discusión. No, pero ustedes con Venezuela. El tema del agua ya pasó. Ustedes con Venezuela salen del eje. Se puso a hablar 10 minutos. El presidente se puso a hablar 10 minutos de Venezuela. El presidente se puso a hablar 10 minutos de Venezuela en vez de pedir colaboración con el tema de agua. Ustedes salen del eje. Como no tienen argumentos para hablar de la integración regional, porque no tienen elementos para hablar de la integración regional, porque no tienen autoridad para hablar de la integración regional. Sos un desubicado. No soy un desubicado. Quiero mencionar una cosa a los hechos me remito. Porque por lo que decís, es Costa Rica, que si no me equivoco tiene 5 millones de habitantes, Uruguay 3 millones y medio, tiene un TLC con China que funciona excelentemente. Yo hice voluntariado en Costa Rica 4 meses. Costa Rica es un país hiper desarrollado, con una calidad muy distinta. ¿Por qué tienen un TLC? ¿Por qué tienen un TLC de tan buena calidad? Bueno, en parte porque Costa Rica comparte con Uruguay una característica que es su institucionalidad, su seriedad, su estabilidad institucional y democrática, y en parte también esto se relaciona con lo que estábamos hablando antes, ¿no? ¿Cómo queremos vincularnos con países que no tienen reglas institucionales claras, ¿no? Ahora yo el ejemplo que vos ponés, el ejemplo que vos ponés de Costa Rica. Se cayó el Frente Amplio. Tiene 1,5 millones de habitantes más, si no me equivoco, hay que googlearlo. Yo te pregunto, está bien lo que vos me decís de Costa Rica, es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo. Pero dentro de una pregunta, para que lo analicen también ustedes. Uruguay tiene una propuesta, como la tuvo seguramente Costa Rica en su momento, para poder llegar a negociar con China. Costa Rica tal vez no tuvo 2 países poderosos al lado que le impidieran avanzar. Uruguay hoy tiene 2 países poderosos al lado que le están impidiendo avanzar. Sí, claro. ¿Cómo lo ven ustedes? Claro. Bueno, pero está clarísimo, o sea, Nico, está clarísimo que a Brasil no le sirve que nosotros avancemos. Yo voy a dejar que ustedes terminen y les voy a hacer una repregunta. A ver. No, que está clarísimo que sobre todo a Brasil no le sirve que nosotros negociemos con China. Y hay un tema jurídico. Además del tema jurídico, ¿por qué? Porque nosotros pasaríamos de comprar muchos productos que hoy en día le compramos a Brasil a comprárselos a China por mucho menor costo. Entonces está clarísimo que a Brasil no le sirve. Wilson. Es una discusión que viene de 1970, la daba Mentol Ferré cuando escribe su libro del Uruguay como problema. Siempre como nación tuvimos a los dos bloques poderosos, apostamos por la integración regional, seguimos apostando por la integración regional, queremos desarrollar la integración regional, queremos profundizarla, pero además queremos tener relaciones bilaterales con otros países, como lo han hecho los gobiernos del Frente Amplio. Ahora yo les repregunto.
Entonces, si esto es una discusión histórica que lleva 50 años, que sabemos que Uruguay tiene ese problema, de un lado un poderoso, de otro lado otro poderoso, y que no ha podido avanzar con otras grandes economías mundiales en un tratado de libre comercio de forma bilateral. Déjame terminar. ¿Por qué Uruguay insiste o vuelve a presentar una moción de hacerlo de forma individual, bilateral y por fuera del Mercosur? Porque Uruguay, inicialmente la iniciativa de Uruguay, de la actual administración, es por fuera del Mercosur. Está tratando... ¿Por qué insiste con eso Uruguay? Está intentando hacer conseguir atacar el problema que tenemos hace 50 años con una estrategia diferente a la que tuvieron los gobiernos del frente, que fue más conciliadora. No es así. Acá déjame terminar, no, pero parece que está... Déjalo terminar, Florencia, y vos le contestás ahora. Déjalo terminar. Los gobiernos del frente trataron de modernizar o flexibilizar el bloque de una manera y de tratar de hacer tratados de libre comercio con otros países, con otras potencias, de una manera un poco más conciliadora quizás. Esta es una estrategia un poco más aguerrida, en el sentido de que está intentando combatir y lograr su cometido, que es flexibilizar y modernizar el bloque, de una manera más sincera, planteando en los ámbitos que corresponden las diferencias que tiene con el bloque, la necesidad que tiene Uruguay de modernizar para poder colocar sus productos, y no solamente a nivel económico, sino que también de cooperación internacional, de integración de las personas. O sea, hemos logrado acuerdos también bilaterales de quitar visas con países está claro. con países grandes. Yo entiendo la postura que vos tomás. Entonces, ahora, es una estrategia distinta para ver si logramos tener algún resultado que el Frente no lo tuvo. Porque no logramos tener tratado de libre comercio, no pudimos tener ni con Estados Unidos ni con China un tratado de libre comercio. Pero para mí lo que tenemos que discutir ahora es qué entendemos o qué queremos a través de un tratado de libre comercio. Hay que tener cuidado. Antes de que le responda a Florencia la pregunta que les hago a los tres, ustedes porque ahora están hasta en mayoría acá también, ¿no? Como a nivel de parlamentario. Ustedes dicen cambiar la estrategia. Hoy, Relaciones Públicas del Uruguay, ¿entiende que cambiar la estrategia es tener éxito? Vamos a... o sea, el no éxito fue lo que pasó. Claro, lo que sabemos es que lo que se hizo no llegó a ningún lado. Pero es lo que se quiere reivindicar, pese a que no tuvo ningún resultado. Pero repito, en 15 años, ¿no? Nosotros vamos 3. ¿Y hasta ahora el éxito para ustedes cuál es? El éxito fue poder hablar con el presidente Lula, que el presidente Lula pueda afirmar que el Mercosur necesita una modernización, que el presidente argentino entienda que también el Mercosur precisa una modernización, que le pongan prioridad primero al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, para después poder desarrollar el Tratado de Libre Comercio Mercosur-China. No, y por esto, pero también es que nos dé libertad. Y que nos dé libertad. Bueno, ahora monopolizar la palabra. Bueno, ahora sí vamos a escuchar a Florencia que quería responder. Me parece que es un disparate lo que dice Wilson, lo que están diciendo de que en 15 años el Frente Amplio, en el año 2005... Uruguay estaba negociando con 40 países, en el año 2019 Uruguay estaba negociando con 120 países. Entonces, decir que en 15 años el Frente Amplio no hizo nada... Integración regional. ¿Me vas a dejar hablar? Porque yo te dejé hablar a vos. Bueno, déjame hablar entonces. Entonces, decir... Ay, pero no sé qué problema tenés con los tratados y con Costa Rica y con Chile y con Perú. Déjame hablar un segundo, Nicolás, por favor, te pido. ¿Tá? Estamos hablando, porque acá están hablando de que a China es el primero que le vendemos. Nadie dice acá que la mitad de nuestras exportaciones se las vendemos a Argentina, Brasil y a Paraguay. Nadie habla... Sí, están los datos, están los datos de verdad, no como los tuyos que siempre... más beneficiosos en términos económicos para Uruguay los tengo acá. en el marco del Mercosur. Los tengo acá, datos del 2022. China... Si lo quieren 3.675 millones, Unión Europea 1.950 millones, Brasil 1.873 millones, Argentina 1.250 millones. No estás viendo el total de las exportaciones. Sí. Bueno, tráeme vos los datos y la pizarra que ya veo que los tenés clarísimos ahí. Sí, pero dejen de decir mentiras porque son una vergüenza al decir que en 15 años de gobierno... Al decir que en 15 años de gobierno el Frente Amplio no hizo nada, porque el Frente Amplio trabajó en consolidar lazos y fue muy diplomático en los lazos con otros países. Fue a China en el 2014, se avanzó, porque es verdad, porque acá nos plantean como que el Frente Amplio, como que nosotros de repente queremos bajar los muros y cerrarnos y no negociar con nadie. Eso es mentira. Sí que queremos negociar, sí que entendemos lo favorable de las negociaciones, de los tratados de libre comercio. Acá nadie está diciendo que está en contra. Ahora, agarrar la pelota, metérsela abajo del brazo y llevársela como un niño caprichoso, eso está mal, porque eso le hace mucho daño a nuestra política, una política de Estado que tiene muchos años en el Uruguay y que ha trascendido al partido político. Pero acá hay un tema que es central. Acá hay un tema que es central. El Frente Amplio, y es cierto,
le tocó y desarrolló una diversificación de la economía uruguaya. Digo, le tocó y desarrolló, ¿por qué? Porque en el 80 empieza, con la ley de deforestación, creo que del 88-87, empieza toda una rama nueva de la economía que luego el Frente Amplio consolida con las inversiones de UPM. El Frente Amplio también tuvo mucho que ver con la industria de los servicios y el software. A ver, hay muchas cosas y eso está directamente relacionado a que haya más vínculos con muchos países y eso que ella dice es cierto. Ahora, ¿por qué yo molesto con el tema de los tratados? Porque una cosa es que tú comercies con un país, otra cosa muy distinta es que vos tengas beneficios fiscales y arancelarios con ese país. No tenemos con esos países, por falta de acuerdos bilaterales, esos tratados que nos darían servicios. ¿Y qué haría eso? Que pudiéramos tener más trabajo, que pudiéramos, por ejemplo, un ejemplo bien pragmático. El Uruguay tiene un desarrollo brutal de la industria del software que discutíamos antes, del tema del empleo juvenil, a los que más forma y a los que más emplea con muy buenos sueldos es a los jóvenes. Ahora, me refiero al sistema, curso de sistema, licenciatura en sistema, todo esto que ahora está plagado, pero aún así nos faltan. Y si tuviéramos tratados para mejorar los beneficios fiscales, para formar, sin embargo, no podemos salir. Entonces yo creo en el Mercosur, pero no creo que el Mercosur nos tenga que ahogar. O sea, ¿son hermanos? Sí, son hermanos. Ahora, los hermanos no siempre... o sea, uno tiene que ser independiente también en cierta cuota, ¿no? Para ponerlo en un... ¿Pero en qué te basás para decir que nos ahogan? Porque en realidad los acuerdos económicos más beneficiosos son en el marco del Mercosur. No, el 70% de lo que exporta todo el Mercosur junto, va a países en los que hay ningún tipo de beneficio. Los tratados económicos a nivel comercial están para eso. Están para eso, entonces no lograron su objetivo. Pero estamos hablando de Uruguay o del Mercosur, porque justamente estamos de acuerdo en abordar un tratado de libre comercio Mercosur, China. Te digo los números de Uruguay. El 56% de las exportaciones de Uruguay van a países sin preferencia alguna, sin arancel alguno. Si tuviéramos tratados bilaterales con esos países donde exportamos el 55%, ¿no podríamos exportar más? ¿No podríamos exportar más barato? ¿No generaríamos más trabajo? Es toda una cadena, ¿no? Claro, pero para pensar en tratados tienen que tener un ápice de realidad. Creer que para China sería beneficioso un tratado de libre comercio con Uruguay... Ya te dije que Costa Rica tiene uno con China perfecto y tiene 1,5 millones más de habitantes. Sí, pero Costa Rica tiene otras características. ¿Cuáles? Muy similares a las uruguayas. No, lo que exporta es muy distinto al uruguayo. ¿Qué? Las exportaciones son muy distintas a las de Bueno, Uruguay. en realidad tienen como ambos dos tenemos como principal ingreso el tema del turismo. No es tan... sí, le falta agricultura por ahí, yo sé más chico. Pero... Flor, nadie niega lo bueno que fue la política de Estado del Frente a nivel de política internacional, que abrieron un montón de mercados. Vos lo negabas recién. No, yo lo que niego es la realidad de la integración regional. La poca integración regional que tenemos. Después de ¿Y qué está haciendo la calle Pou por la integración regional? Está intentando modernizar el Mercosur. No, para nada. Está diciendo que son meternos en la Alianza Transpacífico, integrarnos con Chile, con Perú, con Colombia, a la alianza que tienen con los países del Pacífico. Pero Chile, Perú y Colombia ya son estados asociados al Mercosur. Pero pertenecer a otro bloque regional es profundizar nuestras relaciones comerciales, de integración y de cooperación. Lo primero que hizo la calle Pou cuando asumió... Obviamente que hay innovación. Mira, desde hoy estoy escuchando el tema del discurso agresivo y el tema de la romantización de los hermanos. Yo le quiero recordar al Frente Amplio que en 2006 el presidente Tabaré Vázquez llamó a Bush nada más ni nada menos que para alertarlo sobre la situación argentina y pelearnos con un hermano. Entonces está todo bien, pero si vamos, yo desde que llegué acá quiero hablar de datos, de tendencias, de qué es lo más beneficioso para generar trabajo y desarrollo económico y formación. Ahora, si vamos a romantizar y hablar de los hermanos, qué linda la familia de América, bueno, acordémonos que el primer presidente del Frente Amplio fue a llamar a Estados Unidos, al imperio, para luchar contra los hermanos argentinos. Completamente 2006. Sí, ya que querés hablar de... Hablemos de TLC no. Si querés también hablamos de que la calle Herrera fue el fundador, el que firmó el acuerdo de Asunción. Sí, de acuerdo con otras intenciones. Que crea el Mercosur, entonces. ¿Qué ibas a decir? Pero eso se fue toda una vía propia, tiene 30 años. Un poquito. La integración latinoamericana. Que ya que vino tan copado Nicolás con hablar de datos, no me ha contestado todavía, que yo capaz que no los tengo los datos, pero él ya que tiene tantos, no me ha contestado qué análisis político, jurídico y económico se hizo sobre la posibilidad de pasar de ser un Estado fundador a un Estado asociado. Real, de datos. Bueno, jurídico e importante, a ver, acá está el tratado, artículo 1.2, vos tenés la obligación cuando... No, ¿qué análisis se hizo a la hora de que el canciller dice
tendríamos que pasar de ser un Estado fundador a un Estado asociado. Bueno, ¿qué análisis hizo el canciller? No el tratado, no me leas el tratado. No te voy a leer el tratado, lo que te voy a decir es bien simple. Hay una diferencia jurídica sustancial y es que cuando vos dejás de ser Estado parte y pasás a ser asociado, tenés la posibilidad, o sea, recuperás tu soberanía a la hora de hacer tratados bilaterales. No tenés voto en determinadas cosas, tenés voz. Yo creo que es un pero punto... no estás tan atado. Pero también eso puede generar represalias políticas, por eso digo... Si quieren comercializar contigo, se tienen que sentar a hablar contigo. Estas son cosas que tienen que discutirse y analizarse muy bien, tampoco podemos... Obvio, no se puede decir en el marco de una cumbre así como así. El canciller de la República Oriental de Uruguay no puede ir así. No, bueno, así como para mí sí, porque es lo que dijo. Pero yo no encuentro el análisis. Yo creo que es una postura inteligente en términos de negociación, porque lo que está diciendo es, nosotros estamos analizando esta posibilidad que nos es beneficiosa, no sabemos si la vamos a hacer. Eso genera un montón de... repercusiones. De movimientos. Claro. Entonces yo creo, él no dijo vamos a hacer esto, él dijo estamos analizando la posibilidad. Amenazando. ¿Qué? Muy bien, una última. No, amenazando, no, así se negocia. Detrás de esto está el trabajo de los uruguayos. Me dejan una última. Lo hizo recién, la preguntó Wilson, y es, ¿Tratado de Libre Comercio, sí o no? ¿Sirve o no sirve el Tratado de Libre Comercio? Depende de lo que se acuerde. Depende cómo de se lo que haya en el tratado. ¿Pero sirve o no sirve el Tratado de Libre Comercio? ¿Opinión? Sí, yo creo que los tratados de libre comercio sirven, pero siempre va a depender de las condiciones. Siempre y cuando Exacto. o sea, hay dos formas de hacer un tratado de libre comercio. Acordando lo que se van a comercializar y a negociar entre las partes, o la famosa lista negra, que es negociamos todo menos estas cosas. Los tratados de libre comercio de lista negra en general no son los mejores porque, bueno, te abrís demasiado y en esta situación que hablamos de un país chico y un país grande quedás totalmente desamparado. Bien. ¿Vos? ¿De acuerdo? En parte, si me preguntás, TLC sí, TLC no, yo te digo que sí. Sí, bien. Después podemos hablar de toda la verborragia que querramos, pero a priori filosóficamente vuelvo a lo que dije todo el programa, experiencias internacionales de países pequeños haciendo buenos TLC con grandes países sobran, con lo cual países pequeños, mercado grande, toda la vida. Una pregunta más que nos tenemos que ir. Depende de lo que tenga el tratado. Unión Europea, Mercosur. ¿Se va a hacer algún día ese acuerdo? Ojalá. ¿Para vos? Sí, ojalá que sí. ¿Se va a hacer? A Uruguay le favorecería mucho. Digo, estamos hablando de que la Unión Europea, no sé qué número manejan ustedes, pero estamos hablando de que la Unión Europea reemplazó a Brasil en el segundo lugar de los bienes que exportamos de Uruguay. ¿Ustedes creen que se hace el acuerdo Unión Europea-Mercosur? Yo creo que estaría bien. Pero una cosa es, yo creo que estaría bien. ¿Ustedes creen que se hace? Escuchen la pregunta. ¿Creen que se hace el acuerdo Unión Europea-Mercosur? Y no sé, no te puedo dar un pronóstico, no tengo los elementos para responderte eso. Pero con todo lo que ya pasó, todos los años que se ha negociado, yo creo que sí. ¿Unión Europea está interesado en negociar con el Mercosur? Yo creo que sí, no te puedo poner fecha, capaz que llamo y no te puedo poner fecha. Pero... No, para mí no. Para mí sí. no. Vamos 25 años de negociación de un tratado. Claro. Los tratados que se negocian, hay que tomarse un tiempo necesario, pero claro, 25 años es mucho tiempo. Yo creo que ahí lo que quiero traer a discusión, y lo que entiendo yo por Tratado de Libre Comercio, es lo que le está sucediendo a Francia. Francia no quiere firmar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea porque le complicaría la industria nacional en términos de leche, de quesos, de producción ganadera. Sí. Entonces, hay que tener cuidado y no solamente militar los tratados de libre comercio como bandera, sin ver los detalles que traen los tratados. Hay tratados de libre comercio que pueden ser beneficiosos para el país, como por ejemplo el que tenemos con Chile, de servicio de software. Sí. Y hay que tener cuidado porque un mal tratado de libre comercio te puede destruir la industria nacional. Exacto. Bien. O sea, ¿vos crees que la Unión Europea no tiene interés de negociar? Yo creo que hay países de la Unión Europea que tienen intereses. Algunos sí, algunos no. Francia es el que más condiciones ha puesto. Es el que más condiciones ha puesto. Para poder creo que no va a salir la negociación. Y cortito tiene que ser. Hay algo muy interesante que subyace lo que dice Wilson y que tiene mucho que ver con lo que decíamos antes. La Unión Europea logró una intensidad de integración tal que tiene autoridades, tiene autoridades propias importantes, centralizadas, tiene una moneda única, entonces puede darse este tipo de discusiones democráticamente. Sin embargo, el Mercosur en este tratado pretendía lo mismo y tras 30 años no logró nada de eso. En eso estamos de acuerdo. Profundicémoslo. Estamos todos de acuerdo. Bien, última pausa. Se cerró la encuesta. Venimos para contarle los resultados. Quédate quietito en tu lugar que si no te reta el coco. Bien, y ya venimos para el cierre. Dale.
3 minutos de pausa y Wilson no paró de hablar, tremendo. Estamos aturdidos. Vamos a las encuestas, por favor. Empecemos por Twitter, a ver los resultados. Bueno, ¿estás de acuerdo que Uruguay deje de ser socio fundador del Mercosur y pase a ser socio asociado? Sí, 41%. No, 48,7%. Buscar otras alternativas, un 10,3%. Así que ganó el no, en este caso, para que Uruguay no deje de ser socio fundador. Instagram, como la LUC. 68 el no, mirá. 23 el sí, 9% buscar otras alternativas. Ganó el no, señores, más en Instagram que en Twitter. Gracias a todos los que participaron. La de Twitter se asemeja mucho a las encuestas de no las próximas elecciones. No lo digas. Ganó el no como en la LUC. ¿Verdad? Próximas elecciones, de ¿por qué? intención de voto de las próximas elecciones. Ganó el no como en la LUC. A ver, contame cómo es la intención de voto. voto. 47, 48, anda ahí 48, cerquita. 41, 42, por ahí. Con la intención de voto al frente. Depende de quién es el candidato. Falta un año, no depende de quién sea el candidato, ¿no? Miren cómo estamos hablando. Por favor. Por eso porque los blancos vamos seguidos. Falta un año, no escupan para arriba. Bueno, mensaje para ustedes, chiquilina, no sé quién responder. No, pero no estoy escupiendo para arriba, no estoy diciendo un dato objetivo de la realidad, que las encuestas de opinión dan eso. Después, depende del candidato. Bueno, muy bien. Depende de la encuesta. Lo interesante es que si volviera al Frente Amplio, yo no quiero que vuelva al Frente Amplio, pero por lo menos volverían después de una alternancia del poder, eso es sano para el país. Es otro Frente Amplio el que vuelve sabiendo que puede perder. ¿Quién sabe? Capaz que les allanamos el camino para hacer algún TLC. Ay, pero qué picantes que son. Aguante la integración regional. No, qué crack. Eso está demostrado por la ciencia política, la alternancia genera. Sí, yo soy politóloga y un poco discrepo igual con ese... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque perdió, porque va a ser. Pero es un debate interesante. No, porque en sí misma la alternancia en el poder, eso es para otro programa, ¿no? Pero en sí misma no aseguran... No, tiene que estar acompañada de otras condiciones, decís vos. O sea, en realidad lo de la alternancia en el poder es un argumento de la ciencia política más tradicional y más asociada a Estados Unidos, que lo que dice es que la alternancia tiene que ser entre la izquierda y la derecha, bajo el supuesto de que la izquierda distribuye y la derecha hace que crezca la economía. Bueno, por ejemplo, acá estamos en un gobierno de derecha y la economía no creció mucho. El caso argentino es muy interesante, 12 años de corrupción. Pero creció. 12 claro, años lo que voy es que es muy relativo eso de la alternancia en el poder. El caso argentino es interesante, 12 años de corrupción del kirchnerismo brutal, un gobierno de Juntos por el Cambio, y este gobierno fue mucho, y este gobierno kirchnerista fue mucho menos corrupto. Fue mucho menos corrupto. Hay una cámara que venga eso acá es con un primer interesante. plano. La alternancia del poder. La Constitución. La Constitución de la República trajo, ¿eh? Esta es la que te dan en el Parlamento, la que tenés ahí en la bancada. Está bueno que la lean. Muy bien. No seas atrevido. ¿Te la leí? No, no seas madre. La Constitución. Está bien, hay que leerlo. ¿A qué conclusión llegamos? Somos pro integración regional, pero queremos modernizar el Mercosur. ¿Cuál es tu conclusión? A ver. Y yo creo que sí, que queremos profundizar las relaciones y la integración con los países del Mercosur, pero queremos modernizar y poder abrir los mercados con China y con los países del mundo. Estamos de acuerdo en dar esa discusión, pero no pateando las puertas y diciendo ustedes son un lastre. Miren, en realidad las formas también... Yo no creo que sea un lastre. Florencia, yo no creo que sea un lastre. Siguen hablando, nosotros tenemos que ir. Yo no estoy de acuerdo que el plenario del Frente Amplio decida por los uruguayos. Tremenda, Nicolás también. Nos vemos el jueves que viene. Tuve 8 horas de... Tremendo. Chao.